¿Son los evangelios ficción antigua? Como mencionábamos anteriormente en ese capítulo, Dawkins se burla diciendo que la única diferencia entre los evangelios y el Código da Vinci es que los primeros son ficción antigua. De forma parecida, Hitchens dice que los cristianos se equivocan al suponer que los cuatro evangelios eran de algún modo un registro histórico de acontecimientos. Sin embargo, los que están equivocados son ellos. Tomemos como ejemplo el importante caso de los escritos de Lucas, cuya contribución al Nuevo Testamento consiste en su Evangelio y su historia de los comienzos del cristianismo. El libro de Hechos, la primera pregunta en este caso, así como en cualquier documento, es: ¿cómo espera ser entendido el autor? Quien lee el Nuevo Testamento inmediatamente se dará cuenta de su fuente, tono histórico. Por ejemplo, en su introducción al tercer Evangelio, Lucas dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así pues, Lucas afirma escribir sobre acontecimientos que ocurrieron en un periodo de tiempo y se remonta a los testigos oculares de los mismos. También afirma haber llevado a cabo su propia investigación, a fin de preparar un relato ordenado para un ciudadano romano de una posición elevada llamado Teófilo y mostrarle así la certeza de esos sucesos. Uno de sus objetivos es anclar su relato de la vida de Cristo en el marco histórico del momento, por lo que comienza su narración propiamente dicha, con la afirmación: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Después data los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Cristo con más detalle. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cireno era gobernador de Siria. Cuando llega al comienzo de la vida pública de Cristo, da incluso más información sobre la fecha. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la religión de Iturea y Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilania, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Este tipo de detalles y método de datación es característico de los historiadores antiguos serios cuando deseaban señalar acontecimientos importantes. Lucas no se conforma con el érase una vez en algún lugar de la mitología o la ficción histórica. Ubica los hechos con exactitud en su contexto histórico con información comprobable. Esto muestra a sus lectores que espera que vean que lo que escribe como históricamente fiable. La pregunta entonces es: ¿cuál es la evidencia de que Lucas es creíble? La investigación histórica y arqueológica ha confirmado en repetidas ocasiones que Lucas es un historiador riguroso. Por ejemplo, vimos anteriormente que data, el comienzo de la vida pública de Cristo con una época en que Lisanías era tetrarca de Abilinia. Durante mucho tiempo se utilizó esta frase como prueba de que no podíamos tomar en serio a Lucas como historiador, ya que se decía que todo el mundo sabía que Lisanías no fue tetrarca, sino gobernador de Calcidia medio siglo antes. Las críticas se acallaron cuando se encontró una inscripción de la época de Tiberio, el 1437 después de Cristo, que nombraría a un cierto Lisanías como tetrarca de Avilá, cerca de Damasco, justo lo que Lucas había dicho. De forma similar, los críticos creyeron que Lucas estaba equivocado cuando su historia de la iglesia cristiana primitiva, el libro de Hechos, usa la palabra politarcas para referirse a los oficiales municipales de Tesalónica, ya que no había evidencias del uso de ese término en esos documentos romanos coetáneos. Sin embargo, posteriormente los arqueólogos han encontrado más de 35 inscripciones que mencionan a los politarcas, algunos de ellos en Tesalónica, justo en el mismo periodo en que Lucas se estaba refiriendo. Una generación anterior de eruditos creía que la mención de los no judíos temerosos de Dios en el libro de Hechos mostraba que Lucas no era un historiador serio, ya que la existencia de esa categoría de gentiles era dudosa. Sin embargo, la experta en historia antigua Irina Levinskaya, de la Academia Rusa de Ciencias y de la Universidad de
San Petersburgo, demuestra de forma impresionante que la investigación arqueológica respalda el relato de Lucas. Se han encontrado inscripciones que revelan precisamente la existencia de esa clase de gentiles. De hecho, aparecen en una inscripción griega de Afrodisias bajo un encabezamiento aparte de los miembros de la comunidad judía. Levinskaya escribe: esa inscripción es muy importante para la controversia histórica sobre los gentiles simpatizantes del judaísmo porque, de una vez por todas, ha inclinado la balanza y ahora la carga de la prueba ya no se exige a los que creen en la existencia de los temerosos de Dios del texto de Lucas, sino a los que la han negado o han dudado de ella. El eminente historiador Sir William Ramsay, que pasó más de 20 años realizando investigaciones arqueológicas en las zonas más sobre las que Lucas escribió, mostró que el evangelista no cometió ningún error en sus referencias a 32 países, 54 ciudades y 9 islas. Seguimos el próximo video. Un abrazo.